Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El aire del palacio olía a cera y a luto. Madrid, en aquel mayo de 1886, era una ciudad que contenía el aliento. El rey, Alfonso XII, el pacificador, había muerto meses antes, dejando tras de sí una viuda austriaca, embarazada y un trono que tiritaba. María Cristina de Habsburgo, la regente, paseaba su duelo y su vientre por los corredores de mármol del Palacio de Oriente, una extranjera en una corte que la observaba con recelo. España no esperaba un rey, esperaba un milagro. El 17 de mayo, los cañones de la armería retumbaron. Era varón. Un alivio colectivo recorrió la espina dorsal de la nación. Nació rey. Antes de respirar, antes de llorar, ya era Alfonso XIII, su majestad católica. Los ministros del gobierno, con sus barbas severas y sus levitas negras, entraron en la habitación para certificar el nacimiento, para asegurarse de que aquel niño arrugado y diminuto era, en efecto, el eslabón de la dinastía. Creció en una jaula de terciopelo. Su infancia no fue una infancia, fue un aprendizaje. Cada juego era una lección de estado, cada paseo una ceremonia. Su madre, la regente, gobernaba con una seriedad sombría, atrapada entre los liberales de Sagasta y los conservadores de Cánovas, sosteniendo el sistema del turno, aquel pacto de caballeros que mantenía la paz a costa de la verdad. Alfonso, al que llamaban Alfonsito, crecía solo. Un niño pálido, con la barbilla prominente de los Borbones y los ojos vivos, inquietos. Le enseñaban geografía, y mientras señalaba en el mapa las posesiones de ultramar, éstas se desvanecían. Ocurrió en 1898. El desastre. Cuba, Puerto Rico, Filipinas. Nombres que se borraban del atlas de su imperio mientras él apenas aprendía a montar a caballo. Heredaba un país enfermo, amputado, sumido en la melancolía del fin de siglo. Un país de regeneracionistas que clamaban por un cirujano de hierro, sin saber que la respuesta a esa súplica traería, décadas más tarde, su propia ruina. La jura de la Constitución fue en 1902. Tenía 16 años. Madrid estalló de júbilo. Era el nuevo siglo, y él era el rey del nuevo siglo. Alto, desgarbado, con un bigotito incipiente. Amaba los uniformes. Amaba la velocidad, los primeros automóviles que petardeaban por la Castellana. Representaba la esperanza. La gente quería creer en él, en aquel muchacho moderno al que le gustaba el deporte y que rompía el protocolo para mezclarse con la gente, o al menos, para intentarlo. Pero el país que recibía era un hervidero. El anarquismo crecía en el campo andaluz y en las fábricas de Barcelona, una sombra que predicaba la acción directa, la bomba. Quiso casarse por amor. Un capricho que la vieja corte no entendía. La elegida fue Victoria Eugenia de Battenberg, Ena, nieta de la reina Victoria de Inglaterra. Era hermosa, rubia, protestante. Un problema. Tuvo que convertirse. La boda, en 1906, fue un despliegue de pompa que buscaba impresionar a Europa. Los Jerónimos. La carroza dorada. Madrid entero en la calle Mayor. Y entonces, el horror. El ramo de flores que cayó desde un balcón. La explosión. Mateo Morral. El anarquismo le daba la bienvenida al matrimonio. La sangre de los guardias, de los caballos, de los curiosos, salpicó el vestido blanco de Ena. Fue un bautismo de sangre. Aquel día, el rey y la reina volvieron al palacio pálidos pero enteros, pero algo se había roto para siempre. La violencia era la invitada de piedra de su reinado. Alfonso desarrolló un fatalismo casi místico. Sobrevivió a incontables atentados. Se sentía protegido por la providencia, destinado a una gran tarea. El destino, sin embargo, le golpeó en lo más íntimo. En el nido. Nació el heredero, Alfonso, el príncipe de Asturias. Un niño rubio, hermoso. Y entonces, la tragedia. Una caída leve, una hemorragia que no paraba. La hemofilia. La terrible enfermedad inglesa, el legado oscuro de los Battenberg,
de la reina Victoria. Ena se la había transmitido. El matrimonio se heló. El rey, un hombre vital, un seductor impenitente, no pudo perdonarlo. La culpa envenenó los salones. El palacio se convirtió en una clínica silenciosa donde se temía cada golpe, cada juego brusco. Alfonso buscó consuelo fuera. Sus infidelidades eran legendarias, la comidilla de Madrid. Tuvo hijos ilegítimos. La reina Ena se refugió en una soledad digna y fría. La maldición dinástica había manchado la línea de sucesión. 2 de sus hijos, Alfonso y Gonzalo, morirían jóvenes, desangrados por accidentes triviales. Mientras su hogar se resquebrajaba, el país ardía. El sistema de la restauración, el turno, ya no funcionaba. Era un cadáver que los políticos se negaban a enterrar. El rey, impaciente, quiso intervenir. Se sentía un rey soldado. Se quitaba el frac y se ponía el uniforme. Quiso ser el motor del cambio. Mi Maura, decía, apoyando el proyecto regeneracionista de Antonio Maura, la revolución desde arriba. Pero España no estaba para cirugías finas. En 1909, estalló la Semana Trágica. Barcelona. La guerra de Marruecos, esa sangría constante en el Rif, exigía más reclutas, siempre los hijos de los pobres. La ciudad ardió. Conventos saqueados, barricadas. La respuesta fue una represión brutal. El fusilamiento de Ferrer Guardia, el pedagogo anarquista, levantó una ola de indignación internacional. Alfonso tuvo que sacrificar a Maura. Luego vino Canalejas, el liberal, el único con visión de Estado. Una bala de un anarquista en la Puerta del Sol, en 1912, acabó con él. El rey se quedaba solo. Los políticos eran enanos, el sistema se pudría. Llegó 1914. La Gran Guerra. Europa se desangraba en las trincheras de barro. España, sabiamente, se declaró neutral. Y la neutralidad fue un negocio fabuloso. España se convirtió en la proveedora de todos. El dinero corría a espuertas. Se crearon nuevas fortunas. Los industriales vascos y catalanes amasaban millones. Pero la riqueza estaba mal repartida. Mientras unos celebraban con champán francés en el Riz, la inflación devoraba los salarios de los obreros. Hambre. El eco de la Revolución Rusa llegó en 1917. Huelga general revolucionaria. El rey no dudó. Sacó al ejército a la calle. La neutralidad había traído riqueza, pero había profundizado la fractura social. Alfonso XIII, sin embargo, encontró su momento de gloria personal. Creó la Oficina Pro Cautivos. Utilizando sus conexiones familiares, era primo del Kaiser, del rey de Inglaterra y del zar, convirtió el Palacio de Oriente en un centro humanitario. Miles de cartas llegaban. El rey de España localizaba prisioneros, gestionaba intercambios, salvaba vidas. Fue, quizás, el acto más noble de su reinado. Pero la guerra acabó, y los problemas domésticos volvieron con furia. Barcelona era una ciudad en guerra. Pistolerismo. Patronos contra obreros. Sindicatos contra esquiroles. Balas en las ramblas. Y siempre, Marruecos. El Rif. La Mancha. El protectorado era una ficción costosa en sangre y dinero. Alfonso estaba obsesionado con África. Era su oportunidad de ser un rey guerrero, de lavar la humillación del 98. Intervenía en los asuntos militares. Animaba a sus generales. Oleo a la valiente, decían que escribió en un telegrama al general Silvestre, animándole a avanzar temerariamente. Y entonces, el verano de 1921. Añue. El desastre, con mayúscula. Más grave que el del 98. El ejército colonial, mal equipado, mal dirigido, exhausto, se desmoronó. Las tribus de Abd el-Krim aniquilaron a miles de soldados españoles. Una masacre. La retirada fue un calvario. España se vistió de luto. El trauma fue inmenso. La rabia exigía culpables. Se abrió una investigación, el expediente Picasso.
Y el informe, demoledor, apuntaba alto. Apuntaba a los generales. Apuntaba a la corrupción del sistema. Y apuntaba, entre líneas, al propio rey. A su interferencia, a su ambición. El trono se tambaleaba. La ira militar y la ira popular convergían. El sistema constitucional, el mismo que él había jurado, estaba a punto de juzgarlo. Alfonso XIII, acorralado, buscó una salida. Y la encontró en un general. Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña. Un hombre campechano, autoritario, que prometía orden. En septiembre de 1923, Primo de Rivera dio un golpe de Estado. Un pronunciamiento clásico. El rey se enfrentó a la decisión de su vida. Defender la Constitución, que probablemente lo hundiría, o abrazar al dictador. Eligió al dictador. Llamó a Primo de Rivera a Madrid. Ojalá sea para bien, dijo. Fue el abrazo fatal. Suspendió la Constitución que había jurado. Se convirtió en el cómplice de la dictadura. Los primeros años fueron un bálsamo. Un espejismo. Primo de Rivera acabó con el pistolerismo. Puso fin a la guerra de Marruecos con el desembarco de Alhucemas, un éxito militar que el rey celebró como propio. El país se pacificó. Se construyeron carreteras. Embalses. Se instalaron teléfonos. Las exposiciones de Sevilla y Barcelona en 1929 mostraron una España moderna. El rey estaba encantado. Viajaba. Jugaba al polo. Inauguraba pantanos. Se sentía cómodo. Tenía el orden de la dictadura sin la molestia de los políticos. Este es mi Mussolini, bromeaba. Pero había comprado la paz al precio de la libertad. Los intelectuales, Unamuno, Ortega y Gasset, fueron silenciados o exiliados. Los partidos políticos disueltos. La libertad de prensa, amordazada. El rey había atado su destino al de un solo hombre. Y el dictador se agotó. La crisis económica de 1929 golpeó al mundo. El espejismo se desvaneció. Los apoyos de Primo de Rivera, incluso los militares, empezaron a fallar. Estaba enfermo, cansado. En enero de 1930, presentó su dimisión al rey. Alfonso XIII, en un acto de ingratitud que sorprendió a todos, la aceptó al instante. Primo de Rivera se marchó a París, a morir solo y amargado semanas después. El rey se encontró de repente solo, desnudo ante sus enemigos. Había matado el sistema constitucional y ahora el sistema dictatorial lo abandonaba. Intentó un truco de magia. Nombró al general Berenguer. ¿La dictablanda? Quería hacer como si los últimos 7 años no hubieran ocurrido. Volver a la normalidad constitucional. Pero era imposible. El puente estaba roto. Los viejos políticos monárquicos, humillados, le dieron la espalda. Y los enemigos de la monarquía, que habían crecido en la sombra, se unieron. Republicanos, socialistas, catalanistas. Todos a una. El Pacto de San Sebastián. Su objetivo era claro, derribar al rey. La figura de Alfonso XIII, que había traicionado su juramento, era el único obstáculo para una nueva España. La caída fue rápida, casi patética. El rey no entendía lo que pasaba. Seguía creyendo que el pueblo, la España rural, la España real, estaba con él. Confiaba en su carisma, en su estirpe. Cometió el error final. Permitió unas elecciones. Solo municipales. El 12 de abril de 1931. Un domingo. No se votaba rey sí o rey no. Se votaban alcaldes. Pero todo el mundo entendió el plebiscito. El lunes 13, los resultados llegaron. Las zonas rurales, caciquiles, habían votado monárquico. Pero las ciudades, las capitales de provincia, Madrid, Barcelona, Valencia, todas las ciudades importantes, habían votado masivamente por las candidaturas republicanas. El clamor era ensordecedor. El rey había perdido las ciudades, había perdido el pulso de la modernidad. El martes 14 de abril amaneció un día extraño.
La Segunda República se proclamó en Éibar. Luego en Barcelona. En Madrid, la gente empezó a salir a la calle. No era una turba violenta. Era una fiesta. Banderas tricolores aparecían por todas partes. En el Palacio de Oriente, la atmósfera era irreal. Los ministros entraban y salían. El general Sanjurjo, jefe de la Guardia Civil, le hizo saber que no movería un solo hombre para defenderlo. El conde de Romanones le suplicó que se fuera. Podía luchar. Podía llamar a las tropas de las afueras. Podía provocar un baño de sangre. Pero, ¿para qué? Estaba solo. Su familia ya había salido del país. Tomó la decisión más digna de su reinado. No quiero que por mí se derrame una sola gota de sangre española. Escribió un manifiesto, ambiguo, en el que decía que no renunciaba a sus derechos, pero que suspendía el ejercicio del poder real y se alejaba de España. Quería evitar una guerra civil. No sabía que la guerra llegaría de todos modos, 5 años después. Al atardecer, un coche salió por la puerta trasera del palacio, por el campo del Moro. Alfonso XIII, solo con sus ayudantes, emprendió el camino hacia Cartagena. Conducía rápido. Era el final. Miró atrás, a la ciudad que lo vio nacer rey y que ahora lo expulsaba. En Cartagena, subió al crucero Príncipe Alfonso. Mientras el barco se alejaba, la costa de España se iba difuminando en la oscuridad. Vivió en el exilio. Primero París, luego Roma. Un rey sin reino. Un fantasma elegante que paseaba su melancolía por los hoteles de lujo de una Europa que se preparaba para otra guerra. Vio desde lejos cómo su país se desgarraba en la guerra civil. Apoyó a Franco, al bando nacional. Envió dinero. Pero Franco, el nuevo cirujano de hierro, no lo quería de vuelta. Franco quería instaurar una monarquía, sí, pero una monarquía a su manera, y desde luego, sin el rey que había huido. Alfonso XIII murió en Roma, en el Gran Hotel, en febrero de 1941. El mundo estaba en llamas. Había abdicado en su hijo, don Juan, el padre del futuro rey Juan Carlos. Murió lejos, enfermo del corazón, quizás roto de nostalgia por aquel país ingobernable al que había intentado reinar con una mezcla de arrogancia, impaciencia y un amor genuino pero torpe. Había sido el rey de la tragedia española, el monarca que lo tuvo todo al nacer y que, decisión a decisión, lo fue perdiendo todo por el camino, hasta quedarse solo con el peso de la historia sobre sus hombros. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.